A continuación van a poder escuchar el programa Voces de la Esperanza, dirigido por Emmanuel Lehmann. Buenas noches, mi nombre es Emmanuel Lehmann y quiero daros mi más calurosa bienvenida a un nuevo episodio de Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones, tanto si nos estás escuchando en directo o como si lo haces por el podcast. Este es el último programa del año ya, parece mentira. Desde nuestro estreno en octubre hemos tenido la oportunidad de escuchar historias que nos han emocionado e inspirado y conocer a los seres humanos que hay detrás de ellas, personas que han transformado el fuego que les devoraba en una fortaleza inquebrantable para ayudar a quienes padecen esta enfermedad. Porque la recuperación no es solo dejar de consumir, es encontrar un propósito de vida y una identidad, convirtiendo el sufrimiento pasado en una poderosa herramienta de ayuda. La gratitud se traduce siempre en generosidad. También hemos conocido a familiares de adictos que nos han narrado la experiencia tan dolorosa que es ver sufrir a un ser querido. A jóvenes adictos que están hoy alcanzando los sueños que les fueron arrebatados por la adicción y con los que proyectan un futuro prometedor. Pero también hemos hablado con expertos en la materia que nos han enseñado los entresijos biológicos de una enfermedad muy compleja. Y así continuaremos haciéndolo, ofreciendo un espacio de esperanza que resulte útil. Y es que la esperanza es propia de este Adviento tardío, una época en la que hacemos balance y nos damos cuenta de que estando en la situación en la que estemos, tenemos siempre mucho que agradecer y mucho por lo que continuar avanzando. Es con la esperanza que proyectamos nuevas perspectivas, que trazamos nuevos horizontes. Y nuestros invitados de hoy son maestros en las artes del pincel y la armonía, pero sobre todo lo son, y ahora lo comprobaremos, en las artes de la esperanza. ¿Es la droga la musa del artista? ¿El camino corto a la genialidad? ¿O la senda rápida al silencio? Hoy abrimos el micrófono para explorar la relación, a menudo trágica y siempre compleja, entre la adicción y la creatividad. Históricamente, por ponernos un poco en contexto, en muchas sociedades tradicionales y nativas, el uso de sustancias psicoactivas perteneció a un marco cultural estricto, un vehículo para acceder a lo sobrenatural y facilitar la comunicación con espíritus o ancestros. Pero lo cierto es que en nuestra cultura occidental no solemos hablar de rituales. Hablamos del mito del creador atormentado, el arquetipo del bohemio. Y esto nos viene desde el siglo XIX. Nuestras sociedades han romantizado la figura del artista que consume drogas y alcohol para liberar la mente o alcanzar una inspiración artificial. De hecho, el poeta Charles Baudelaire, con sus Flores del Mal y su pasión por el opio y la absenta, lo elevó incluso a categoría de arte. Pero la realidad, y esto nos lo dice la ciencia y la experiencia, es mucho más duro. Muchos estudios sugieren que el consumo prolongado y la adicción desgastan y empeoran la capacidad creativa y la disciplina necesaria, porque la creatividad real y sostenible requiere disciplina, memoria, concentración y lucidez, cualidades que la adicción erosiona. De esto y más han venido a hablarnos en los estudios de Radio María en Madrid dos invitados extraordinarios. Tengo a mi derecha a Uka Fuster. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Manu. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Uka es una de nuestras grandes artistas plásticas, referente del expresionismo, aunque su estilo único resulta muy difícil de encasillar. Sus obras están expuestas a lo largo y ancho de este mundo, demostrando la fuerza visceral de su arte contemporáneo. Y a mi izquierda, Fernando Illán,
Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Manu. Muchas gracias. Gracias a ti. Fernando es una figura fundamental de la música hispanohablante. Ganador de 2 premios Grammy, es productor, compositor y bajista. Ha definido el sonido de la música española desde la movida madrileña, trabajando con artistas esenciales como Rosario Flores, Antonio Flores, Miguel Ríos, Antonio Vega, Joaquín Sabina, y podría continuar con una lista absolutamente infinita. Es realmente un lujo teneros aquí. Y también está con nosotros, como es costumbre, Andrea Bosque, terapeuta especializada en adicciones y acompañamiento en la recuperación, que también tiene su duende. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece este tema, Andrea? Hoy, pues súper bonito, muy interesante, porque creo que es un mito que se debe desmitificar y quién mejor que nuestros súper invitados de hoy para ayudarnos a entender. Muy bien. Y ahora que estamos en épocas navideñas, ¿qué nos traes en tu sección? Pues precisamente quería hablar de esto, de la Navidad, ¿no? Que es una época muy bonita y maravillosa, de cierre de año además, pero que para algunas personas puede ser una época durísima. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ver un poquito cómo la podemos sobrellevar mejor. Muy bien, pues nada, atentos que luego escucharemos lo que gira alrededor. Y quisiera también saludar a nuestra querida Mónica Martínez, que nos acompaña hoy en Control de Sonido. Hoy llenamos, lo he anunciado, el estudio de radio con música y pintura. Tanto la adicción como la recuperación son procesos de recreación de la vida. Empezamos contigo, Uka, si te parece bien. Vamos a ver, ¿cuándo descubriste, que tenías un don para la pintura y cuándo empezaste a notar que la adicción tenía el poder de arrebatártelo? Bueno, Manu, lo primero antes de contestarte, quería decirte que me ha encantado tu introducción. Me ha llegado al corazón y que es una gozada estar rodeada de gente tan maravillosa, de verdad, y tan artista. Bueno, pues yo, al hilo de lo que tú estabas contando, me ha venido a la memoria que yo ya desde muy pequeñita ya me refugiaba en el dibujo. O sea, mi cabeza ya me atormentaba desde bien pequeña y yo me acuerdo de esconderme en mi cuarto a dibujar como una loca. Es que no podía parar de dibujar, ¿no? Y esto, estoy hablando de, pues desde que tengo 6 años o por ahí. Y a medida que va pasando mi vida y estoy en consumo y va avanzando el consumo, llega un momento en que yo abandono por completo la pintura. O sea, yo pinto, o sea, estudio Bellas Artes, me chifla pintar y tal, pero llega un momento en que ya la enfermedad se carga todo y abandono por completo la pintura, que para mí es mi vida. O sea, absolutamente, ¿no? Y ya no tanto la pintura, sino también la música, que estoy rodeada de musicazos, ¿no? La música también. Pero vamos, para mí la pintura y el arte, o sea, dentro del mundo de las artes, sobre todo la pintura y la música, han sido las 2 grandes herramientas que más me han ayudado, me han rescatado, ¿no? Y me han acompañado. Esto es lo que me parece súper interesante, que me gustaría que pudiéramos ser capaces de abordar, es esta idea de que la adicción sea capaz de arrebatarte el don más preciado del artista, ¿no? Esa capacidad que tiene uno de expresarse a través de la pintura o de la música, y cómo luego en recuperación puede uno volver a acercarse a este don de una forma completamente diferente, ¿no? Bueno, yo es que recuerdo nada más entrar en recuperación
que mi terapeuta me dijo, María, lo primero que vas a hacer es pintar. Y yo ahí me dije, pero si yo llevo muchísimo tiempo sin pintar, pero es que se me había olvidado. Y me puse a pintar como una loca y es que, vamos, cuando te da Dios un don, o sea, es que empecé a pintar y a pintar y a pintar y ya no podía parar. Y es que para mí, junto con la oración, y no es porque esté en Radio María, pero es verdad que junto con la oración, la pintura ha sido la mejor herramienta que he tenido en mi vida y la sigo teniendo. De hecho, os diré que Uca, al entrar a los estudios, me ha dicho, bueno, es que a mí me salvó la Virgen. Sí, la Virgen la Milagrosa. Fíjate. Sí. Eso daría para otro podcast. Y tú, Fernando, ¿cuándo descubres esta facilidad que tienes, este don que tienes para la música y en qué momento te das cuenta que igual está en riesgo el talento que tienes? Bueno, yo la verdad desde que tengo uso de razón siempre me he identificado mucho con Cuca porque mi sitio de paz era estar en casa con la música, ¿no? Yo era un niño con muchos miedos a todo y para mí el refugio era volver a mi casa, meterme en mi habitación y escuchar música o tocar la guitarra o lo que fuera, ¿no? Y la verdad es que lo he compartido muchas veces. Soñaba con ser músico, ¿no? De pequeño. Y sí, llegó un momento que efectivamente la adicción estuvo a punto de dejarme de disfrutar, ¿no? De quitarme el disfrutar de la música, ¿no? Porque llegaba un momento que para mí era más importante tomar que tocar, ¿no? Y en un momento que ya tomaba mucho, pues las capacidades llega un momento que se te limitan, ¿no? Fíjate que yo tenía un sueño que era estudiar composición en Londres y entonces cuando termino el colegio me voy allí y me aceptan en la escuela, que era mi sueño, ¿no? Fui a la primera clase y wow, entonces conozco al profesor y Dios mío, estoy viviendo mi sueño y tal. Pero yo ya tenía un grave problema de consumo y al segundo día llego a la puerta y no sé explicarlo. Mi enfermedad me dijo, date la media vuelta y te va a salvar. Y llegando a digamos, tocar con la mano mi sueño, había siempre esa fuerza que me robaba mis sueños, que me robaba los anhelos, que no me permitía llegar a hacer las cosas, ¿no? Y bueno, no sé, Fernando, tú que has estado en lo más alto en tu industria, ¿en qué momento te ves en peligro de decir, bueno, a lo mejor esto puede llegar a robarme lo que más aprecio? Bueno, yo la verdad es que todo el principio de mi carrera no consumía, ¿no? Uh-huh. O no tenía problemas con el consumo. Y estuve ahí bastantes años, ¿no? Realmente lo que pasó es que luego se desató en mí una capacidad de voraz de no poder parar que bueno, que como te digo, ¿no? Yo me di cuenta, yo tengo un par de momentos grabados en mi memoria y uno de ellos es estar en un escenario con el bajo, ir a tocar y darme cuenta de que las manos no me respondían, ¿no? Y eso lo tengo muy grabado porque además lo tengo grabado en audio. Y todavía no me he atrevido a oírlo, ¿no? Después de muchos años. Pero yo me di cuenta de que no me respondían, ¿no? O estando en un estudio, realmente dejar lo que tenía que hacer simplemente para consumir, ¿no? Y ya se me olvidaba, ¿no? Lo que tenía que hacer, o sea, no. A mí me quitaba la capacidad, me llegó a quitar la capacidad de la creatividad. Igual que hubo un momento donde, bueno, pues sí, ¿no? Igual te reúnes y tal, pero a mí personalmente hubo un momento que me cortó la capacidad de creatividad. No quería ya tocar, lo que quería era tomar. Hay un mito que a veces llamamos las falsas musas, ¿no? Que se tienen a través del consumo de sustancias en el arte. En tu caso y especialmente en el mundo de la música,
el caos de la noche y todo lo que implica trabajar más en situaciones nocturnas, las situaciones de camerino y todo esto son cosas que crees que te expusieron más al consumo de sustancias. Yo en mi caso creo que no, porque yo ya te digo, yo por ejemplo toda la época de los 80, toda la época de la movida, yo la pasé sin consumir. Rodeado de gente drogándose a mi lado, y a mí me daban miedo las drogas. Yo no tomaba drogas porque me daban miedo, hasta que encontré una droga que lo que hacía era quitarme el miedo, ¿no? Pero no, en mi caso no. Pero bueno, yo creo que, hombre, pues estar en un camerino a 2 de la mañana con 4 artistas, te pones a tocar, pues te salen cosas bonitas, tanto si vas puesto como si no. ¿Sabes? Sí. O sea, no es... No es necesario. No. De hecho, antes tomábamos un café juntos y comentábamos que Fernando está todo el día de gira, y giras interminables y en situaciones de noche y nocturnidad, y con más exposición, si cabe, que otros adictos en recuperación. Y comentábamos cómo llega un momento en el que uno incluso supera la envidia y es feliz de estar en el proceso de recuperación que está. Uka, tú que retratas, y espero que nuestros oyentes accedan a ver tu pintura maravillosa, que Uka Fuster en internet es fácil de encontrar, retratas especialmente al ser humano. Y además, yo que te he visto retratar en directo, es capaz de captar la esencia del ser humano de un solo plumazo, ¿no? ¿Cómo afectaba la adicción a tu percepción de ti misma como artista? Es decir, ¿se distorsionaba tu lienzo interior, por llamarlo de alguna manera, de la misma forma que la vigorexia, por ejemplo, distorsiona la imagen corporal? Absolutamente. Es que se refleja todo. Es que el arte, además, como no miente, es que es un chivato que todo lo dice. O sea, es que se refleja todo. Ahora mismo vamos a escucharos, ¿no? Vuestra música, que es que habla de vosotros totalmente. Y yo cuando, bueno, para empezar, en pleno consumo yo no pintaba ni dibujaba, pero sí, pero desde luego la adicción es, digamos que es como un reflejo, o sea, el arte es un reflejo de cómo estaba yo, ¿no? En ese momento. Y de hecho, cuando yo empiezo a pintar, al principio de recuperación, empiezo a pintar, yo pintaba con una serie de colores, que si tiro de carrete, los colores que pongo ahora, bueno, tú conoces mis cuadros, vosotros conocéis mis cuadros. Son muy joviales. Tengo mogollón de colores, o sea, todos los colores que... Además, me salen solos, ¿no? Al principio me salían a lo mejor con 3 colores. Mira, de hecho, pinté un cuadro de Antonio Vega, muy chulo, y en el cuadro de Antonio Vega, que para mí es de mis cuadros preferidos, no hay tanta gama de colores. Y esto yo estaba al principio de mi recuperación, hace ya unos años. Y sin embargo ahora, que he pintado pues, a otros personajes y tal, bueno, el otro día que pinté a Robe, así dibujando en 5 minutos y tal, hay 800.000 colores, ¿no? Y no quiere decir que yo quiera más a Robe que a Antonio Vega, ni muchísimo menos, pero es cómo estoy yo, cómo está mi alma en ese momento, ¿no? ¿Cómo estoy yo? O sea, ¿sabes? Si estoy más en la adicción o más fuera. Esto es interesante, la impronta que deja la adicción en nuestra obra, ¿no? Increíble. Y vosotros, por ejemplo, si miráis atrás y tú escuchas los discos que grabaste cuando estabas enfermito y tú miras a los cuadros que pintabas entonces, tú ves claramente, escuchas cómo estabas en aquel entonces, es decir, lleva el sello de cómo te encontrabas entonces. Bueno, para mí eso es un poco complicado porque a mí lo que sí me lleva es al momento en que lo hice. Exactamente, o sea, es como la música. Yo oigo una canción que, por ejemplo, una canción del disco de Antonio Flores, y la oigo y me voy al momento donde estábamos grabando. Wow. Entonces, tal y como estaba yo en esa época, pues si grabando esa canción estaba mal, pues había tomado y estaba, pues, me lleva ahí. Claro. Pero bueno. La verdad es que hablabas de los colores, ¿no? En la música pasa un poco lo mismo. Yo noto mucha desesperación en mis canciones de entonces, el uso de acordes menores.
Y yo escucho en mi caso una desesperación, como si llamara a una puerta en la que nadie me contesta, ¿no? Y lo que escucho ahora es, por supuesto, una gama armónica mucho más amplia y esperanza, mucha esperanza, ¿no? Y eso creo que es bonito. Si te estás incorporando ahora a Radio María, permíteme darte la bienvenida. Estás escuchando Voces de la Esperanza, hablemos de adicciones. Hoy tratamos el tema de la adicción y la creatividad, con dos artistas que supieron canalizar el mismo fuego interno que alimentaba su adicción para alimentar su arte y su vida. María Fuster y Fernando Illán. Fernando, como productor, sabes que una mezcla necesita equilibrio. Pues sí. ¿Qué significa equilibrar tu vida hoy? En la sobriedad, la familia, el arte, la fe. ¿De qué manera consigues equilibrar todo esto para que la mezcla esté bien? Bueno, mira, yo en mi vida el 90% lo he basado en mi profesión. Y hay veces de las que me he arrepentido, ¿no? Porque de repente te das cuenta de que hay otras cosas que no las has atendido bien, ¿no? Yo ahora mismo, para mí, en mi vida, lo más importante, sin duda, es estar limpio. Estar limpio y pasar el día sin consumir. Uh-huh. Punto número 1 en mi vida ahora mismo es la recuperación. La sobriedad. Muy bien. Y porque con eso ya puedo hacer un poco todo lo demás. Luego, la música, yo no sé vivir sin música y siempre va a estar ahí, ¿no? Pero si ahora mismo yo no estuviera sobrio y estuviera limpio, no sé si seguiría siendo músico, la verdad. No sé dónde habría acabado. Me hablaba Suka antes de una época que sufriste ansiedad y, bueno, ataques de pánico, ¿no? Y me dijiste, en aquel entonces lo que creo que estaba faltando en la ecuación era Dios, ¿no? ¿Es así? Sí. Sí, fue una época muy cortita, pero fíjate, con esa época tan cortita, yo llevaba, no sé si 5 o 6 años limpia y lo pasé verdaderamente mal, porque me daban unos ataques de pánico que estuve así como un par de años o 3 años y tal, y como el de arriba no da puntada sin hilo, pues yo creo que de alguna manera, ¿sabes? Me puso como un poco en bandeja, en plan, oye, no te olvides de que estoy aquí, ¿no? Porque claro, nosotros los adictos sabemos que solos no podemos, ¿no? Sí. Yo tengo esa sensación de que solo a través de Dios puedo recobrar el sano juicio y necesito estar creando espacios para dejar que Dios haga de Dios. Y es al final lo que me permite mantenerme en recuperación. Ahora entrábamos en la capilla de Radio María y he entrado y lo que me ha venido a la mente es: te he echado de menos. Qué bonito. ¿No? En fin, Uka, ya que estamos contigo, para mí el gran tema de tu pintura, y esto es una opinión personal, es el ser humano, el retrato y la figura humana. Cómo encuentras la intensidad emocional y la psicología del sujeto al que pintas, ¿no? ¿Cómo influyó el proceso de rendición y aceptación en tu arte? Bueno, pues mira, yo estaba escuchando a Fernando, que me ha encantado lo que has dicho, porque me siento también muy identificada, que él ha dicho que él no podía vivir sin música. Bueno, pues yo, como os decía antes, yo en mi página de Instagram tengo una frase que pone: sin música no pinto nada. Y es que es así, tal cual. Entonces, yo, ¿cómo me rindo? Es que en realidad fue muy fácil, porque yo ya desde muy pequeñita, para mí la música en mi vida ha sido algo tan esencial, ¿no? Que yo he pintado a muchos músicos, o sea, me da por pintar a muchos músicos. He pintado a Antonio Flores, que luego te lo enseño, Antonio Vega, a los Hombres G, o sea, a los músicos que me han, ¿sabes? A Joaquín Sabina y a Mariola y a Antonio Carmona, o sea,
que en realidad, en ese sentido, no sé si la pregunta va un poco por ahí, Manu, Sí. pero como que en mi vida ha sido como muy fácil porque yo necesitaba pintar lo que salía de mi corazón y era una necesidad, de verdad que es que era una necesidad. Oye, Es una necesidad. cuéntanos tu proyecto Sanando en Colores. Bueno, pues Sanando en Colores viene porque yo al principio de mi recuperación yo llegué con un muro de hormigón de negación brutal y lo pasé tan mal al principio de mi recuperación que siempre pensé, ¿cómo me gustaría, sabes, en un futuro típico que sueñas despierto al principio de recuperación, ayudar a otros que son como yo, ¿no? A través del arte? Y entonces creé Sanando en Colores. Primero me formé como terapeuta y luego me especialicé a través del arte y entonces lo que hago es que acompaño a otros adictos. Estoy ahora trabajando en la clínica Recal, estoy feliz, y acompaño a otros adictos a expresarse a través de la pintura y el arte. Claro, como para mí en la pintura fue una herramienta de sanación y de profundización brutal, pues entonces, claro, este proyecto trata un poco de eso, ¿no? Yo acompaño a los adictos, utilizamos material básico, como pueden ser lápices de colores, rotuladores, ceras, el material que utilizamos cuando éramos pequeños en el colegio, cualquier material que conecte con esa parte de niño, ¿no? que tenemos dentro. Y nada, y a través de una serie de ejercicios que yo les planteo, pues ellos se expresan. Entonces, claro, es una maravilla porque entran de un color, nunca mejor dicho, y se van de otro, se van felices. ¡Jo, María, tenía un tironazo y es que me voy feliz! O sea, es que qué pasada. Sí, qué bonito. Como sabéis, grandes artistas han reconocido públicamente sus problemas de consumo patológico de sustancias, alcohol o comportamientos incluso. Me viene a la mente el escritor norteamericano Stephen King, quien reconoció su condición de adicto e hizo referencias directas y profundas sobre la relación entre el consumo de drogas y su proceso creativo. Su postura siempre ha sido clara: la adicción no mejora la creatividad, sino que la entorpece y la amenaza. El escritor ha admitido que durante años él creyó falsamente que la droga y el alcohol eran necesarios para su proceso. King ha expresado que la droga le daba la sensación de tener una energía frenética que le permitía seguir escribiendo, alimentando el mito del artista atormentado. Sin embargo, en realidad, el consumo solo hacía que su trabajo fuera más difícil de controlar y menos lúcido. Esto es así. Hay una lista interminable, sin embargo, de artistas que sí sucumbieron a las drogas. Se me ocurre ahora, Fernando, el Club de los 27, sí, ¿no? Con sí, famoso Club de los 27. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, etcétera, etcétera. Amy Winehouse. Exactamente, hemos perdido a grandes. Y sin embargo, la cultura pop los ha encumbrado, ¿no? Y la industria musical, podríamos decir, incluso aprovechado, ¿no? Fernando, la música pierde a veces a sus mejores soldados, ¿no? En manos de la adicción. Tú has trabajado con algunos de ellos. ¿Qué enseñanza has sacado de experiencias tan dolorosas? Pues difícil. Yo la verdad es que he trabajado con... A mí se me ha ido mucha gente, muchos músicos, muchos artistas con los que he trabajado por el consumo de drogas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, depende del momento donde estás. Cuando estás ahí no te das cuenta. O sea, yo recuerdo pues estar con muchos de ellos y componiendo, trabajando y claro, oigo lo que dices y esa especie de energía que parece que te da la droga para tocar o para componer. A mí ahora me parece absolutamente falso, realmente, ¿no? Porque bueno, es que en ese momento donde estás, es que cuando eres adicto a las drogas, que si no tomas drogas, no es que no hagas música, es que no haces nada. Ya. Es que no te tomas un café, es que no te duchas. Entonces, bueno, yo he estado con artistas que sus mejores canciones las han compuesto limpios. Estos son los mejores artistas. Bonito mensaje. Sí. Yo trabajé mucho con Manolo Tena, por ejemplo. Sí. Y qué maravilla. sí, Manolo... Oh.
Que terminó en recuperación y durante muchos años. Manolo, después de una lucha tremenda contra la adicción de 30 años, acabó muriendo con 5 años estando limpio. Murió limpio. Qué maravilla. Limpio. Oh, qué bien. Qué maravilla. Antes de cambiar de tercio, tengo una pregunta un tanto curiosa que se me ha ocurrido, pero me divierte. ¿Qué animal erais en adicción activa y qué animal sois ahora? Empezando por ti. Bueno, es que me vienen varios en adicción activa, me viene la marmota, el erizo, la cucaracha, sí. el topa a mí. Y ahora la leona. Soy una leona en toda regla. Totalmente. Por la valentía y por muchas cosas. Totalmente. ¿Y tú, Fernando? No sé, a mí el primero que me ha venido es la hiena, no sé por qué. La hiena también. Es un animal que odio. Yo también. Que odio. Porque realmente, últimamente, yo cuando consumía me convertía en lo que más odiaba de la gente. Es verdad. Totalmente. O sea, del ser humano. La prepotencia, la chulería, la violencia, es lo que yo más odio. Y yo, los últimos años de consumo me convertía un poco en esa. Encarnabas lo que más odiabas, ¿no? Sí, sí. Y venga, ¿qué animal serías ahora? Ahora sería, no sé, un animal... No sé, me pega un oso. Lo estaba viendo, ¿eh? Oso amoroso. Sí, un oso amoroso. Por ahí, abrazable. Oso amoroso, total. La verdad es que sí, es verdad que Fernando es para abrazarlo, ¿eh? Sí. Os lo digo yo. A veces compartir lo que uno siente puede ser el primer paso para empezar a cambiar. En este programa, gracias a las historias de nuestros invitados, puede ser una manera de identificación y así nos estáis demostrando escribiendo a nuestro correo. Recuerda no arrepentirte nunca de tu historia porque podía salvar la vida a otra persona. Si sientes que tú o un ser querido está sufriendo un problema de adicción, no te quedes en silencio. Escríbenos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Toda vuestra información y datos personales serán tratados con estricta confidencialidad y podemos ofrecerte una orientación inicial. Bueno, y dado que el programa de hoy va de creatividad, nos hemos propuesto tocar en directo para vosotros, Fernando y Jan y un servidor. Y vamos a coger un par de guitarras acústicas en un momentito para cantaros How Great Thou Art, cuán grande es Él. Se trata de uno de los himnos cristianos más amados y universalmente conocidos. Su letra, que exalta la magnificencia de Dios a través de la contemplación de la naturaleza y el sacrificio de Cristo, posee una profundidad emocional y teológica que resuena poderosamente con experiencias humanas extremas, como lo es la adicción y el proceso de la recuperación espiritual. Un viaje desde la humillación, luego el asombro y la rendición. El himno, os voy a contarte una historia fascinante. Comenzó como un poema del siglo XIX escrito por el sueco Karl Boberg. Fue traducido y finalmente el misionero inglés Stuart K. Hine añadió las estrofas más cruciales. Esto es How Great Thou Art. 3. Oh Lord and my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hand hath made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. And sings my soul, my Savior God,
how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son, not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly hearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art. Oh, then sing my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art. Oh, and sings my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art. How great thou art. Yeah. Buenísima. Hemos escuchado How Great Thou Art, cuán grande es Él. Oye, si te gusta la música que ponemos en el programa, os hemos preparado la lista oficial del programa en Spotify. Nos encontrarás escribiendo Voces de la Esperanza Playlist en el buscador de la aplicación. También quisiera recordaros que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que, un año más, Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Gracias de antemano por vuestra generosidad.
Estás escuchando Voces de la Esperanza, hablemos de adicciones, aquí en Radio María. Y justo llegas a tiempo, si te estás incorporando ahora, de escuchar a Andrea Bosque y su sección Lo que gira alrededor. Buenas noches a todos. Como os adelanté antes, quería hablaros hoy de la Navidad. Y no de la Navidad idealizada que podemos ver en los anuncios o en las películas, ¿no?, de después de comer, sino lo que este mes supone realmente para quienes sufren una adicción y para sus familias. Porque la Navidad, el mes de diciembre en general, es probablemente uno de los periodos del año más intensos emocionalmente, aunque no siempre seamos conscientes de ello, ¿no? Durante semanas nos vemos envueltos en un ambiente cargado de luces, decoraciones, canciones, compras, reclamos publicitarios y un montón de estímulos sensoriales que nos impactan sin que nos demos cuenta. Y todo esto, aunque parezca inofensivo o incluso aunque nos guste, altera nuestro estado emocional, porque al final pues te acaba acelerando, te exige y te coloca en un nivel de activación que, bueno, pues que cada uno manejamos pues un poco como podemos, ¿no? Esta sobrecarga sensorial se le suman los compromisos sociales y familiares, las cenas de trabajo, los encuentros con amigos, las comidas y cenas de rigor, reuniones familiares y una agenda que poco tiempo nos deja para respirar y encontrar la calma, ¿no? La Navidad además tiene un componente profundamente nostálgico, es una época donde las ausencias se hacen más evidentes y donde nuestro sistema emocional pues está especialmente sensible. Todo esto que acabo de repasar, vivido por miles de personas de forma simultánea, genera una especie de tensión de fondo en el ambiente, añadida a la particular de cada quien, y el problema es que no siempre nos damos cuenta ni sabemos interpretarlo, pero que sí notamos los efectos de nuestra forma de relacionarnos, de conducir, de responder a los demás y de gestionar las cosas básicas del día a día. No sé si a vosotros habéis notado que esto os pueda pasar o os identificáis en algo de lo que he compartido. Bueno, a mí es que la Navidad, aunque siempre digo que a la gente no le gusta nada, a mí me gusta mucho. A mí también. Pero sí es verdad que te despierta un montón de sentimientos. A mí me despierta mucho un poco la melancolía, ¿no? Uh-huh. Y claro, y por ahí se te cuelan muchas cosas. Totalmente, yo también, como Fernando. Yo además, fíjate, a mí me encanta la Navidad, me chifla, pero sí que es verdad que me lleva porque nosotros toda la vida lo celebramos en casa de mis abuelos. Para mí mi abuelo Paco era como un padre, ¿no?, para mí, y yo recuerdo las cenas en su casa, o sea, que estábamos todos, ¿no? Para mí era como emocionante y tal. Lo que pasa que sí que es verdad que como adicta, durante muchos años, no sé si os ha pasado a vosotros, al principio sobre todo, a mí al principio me sentaban fatal, porque claro, como decía Fernando, ¿no? O sea, todo me llevaba a recuerdos y tal, hasta que ya normalizas todo y tal. Bueno, y yo además, que sepáis que yo el 21 de diciembre fue el día que yo llegué a recuperación. Anda. El 21 de diciembre, fíjate. Y yo el 8, o sea que... Y tú el 8, sí, señor. Sí, es extraño. Es cierto que el adicto que soy, desde luego, es un enfermo emocional, y a veces las emociones fuertes, como pueden despertarse en Navidad, pues son complicadas, y luego mucha exposición al alcohol. Yo, desde luego, al principio tuve que ponerme muchísimo... Bueno, yo me perdí hasta la boda de mi hermano, con tal de protegerme. O sea, muy que bien, fíjate. Eso es súper positivo y súper bueno. Pues bien, como os decía, pues cuando se combinan la sobrecarga de estímulos, la acumulación de compromisos, la nostalgia latente, más las circunstancias personales de cada uno, ¿no? Como decía María, ¿no? A lo mejor estar en un inicio de recuperación, pues es habitual que aparezca una tensión interna que busque vía de escape rápida. Y aquí es donde entramos en un terreno peligroso, porque si voy en piloto automático y no me doy cuenta, como decía antes Fernando, ¿no? Se te van colando cosillas por ahí a través de la nostalgia o la melancolía aparente, pues es importante que estemos súper presentes en nosotros mismos, en nuestro día, para ser capaces de identificar si nos estamos cargando o no. Y también para alguien que convive con una persona con adicción o que está en proceso de recuperación, esta época del año puede despertar con fuerza todos los patrones antiguos, no porque uno quiera volver atrás, sino porque el cerebro nos recuerda que en otro momento la conducta fue un modo muy rápido de calmar o evadir, ¿no? Y la Navidad, además, está cargada de una narrativa social muy peligrosa,
que normaliza los excesos de comida, de bebida, de gasto, de tiempos, ¿no? De pérdida de rutina, porque parece que todo vale porque es diciembre y ya pues en enero retomamos la vida normal, ¿no? Y este permiso colectivo se puede convertir muy fácil en un caldo de cultivo para una recaída. Entonces, aquí, que además lo has mencionado tú antes, Emmanuel, quiero detenerme en un gesto que parece muy pequeño, pero que genera mucha presión, el brindis. Su origen, según se cree, se remonta a la Edad Media, cuando al chocar las copas, ¿no? Los hombres en aquel momento, ¿no? de importancia, chocaban las copas con fuerza para que éstas salpicasen, y si estaban con veneno, pues les cayera a todos, entonces así nadie se podía traicionar. Qué bueno. Ahí se cree que está el origen del brindis, ¿no? Sí. Pues hoy este gesto ha quedado como una tradición para todo, básicamente, pero que se ha transformado como en una norma implícita que tenemos que cumplir, ¿no? Y que aquí, cuando alguien se niega a beber por la circunstancia que sea, pues frasecitas tipo, venga solo un sorbito, mójate los labios, venga solo para brindar, o mi favorita, es que brindar con agua da mala suerte. Ah, sí. Oigan, pues me la dará a mí, gracias por preocuparse, ¿no? Pero será para el que brinda con agua, no para los demás. En fin, estas frases que pueden parecer muy banales y en un momento dado se dicen hasta incluso sin pensar, para una persona en recuperación son un detonante muy gordo, ¿vale? Porque además suelen venir de mi grupo de iguales o de mi familia, lo que le pone mucha más presión y lo que es más fácil de gestionar, ¿no? Que puedo equivocadamente pensar que estoy en un entorno seguro, de, bueno, pues por un chin no me voy a liar, pues al final ese día probablemente no, pero ya has abierto la puerta, ¿no? Entonces, bueno, quiero recordar que nadie está obligado a brindar ni a beber para formar parte de ninguna celebración, ¿vale? Todo esto que hemos ido comentando hace que la Navidad pues sea una época de mayor vulnerabilidad, porque al final pues pierdes la rutina, la emoción está súper intensa, los estímulos se nos disparan y en consecuencia, como os decía, pues el riesgo de recaída aumenta bastante. En personas en recuperación, el primer consumo después de un tiempo de abstinencia es especialmente peligroso, porque el cerebro lo recibe como una descarga de alivio súper intensa, ¿no? Y más en un momento como este, y por eso es muy importante anticipar riesgos, ¿vale? Visualizar consecuencias, evitar ambientes donde el consumo esté presente. Pues antes comentabas tú que te habías perdido la boda de tu hermano, pues oye, si hay que perderse cosas por protegerse, pues hay que perdérselas, ¿no? Busca compañía de personas seguras, mantén tu rutina estable en la medida de lo posible y aprovecha tener momentos al aire libre para que el sistema nervioso se regule. Las reuniones familiares pueden ser maravillosas, pero también son terreno fértil para que se activen las heridas del pasado, expectativas irreales, roles aprendidos y temitas que queden ahí por resolver. Y no porque la familia sea problemática en sí misma, sino porque en Navidad, como os decía, pues todo se intensifica. Entonces es muy importante entrar en estas reuniones con expectativas realistas, recordando que mi familia es la misma en diciembre que en marzo, rebajando los debería y sustituirlos por me gustaría, ya que esto nos ayuda a reducir la presión interna y me favorece enfocarme de una forma mucho más realista. En estas situaciones, una comunicación clara puede marcar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, pues expresar: cuando ocurre esto, yo me siento de esta forma. ¿Qué te parece si hacemos las cosas de esta otra manera? O prefiero no hablar de este tema hoy. Estas son frases tipo, ¿no?, de poner límites sin confrontación. Hay otras técnicas también que podemos utilizar para no entrar en temas que no queremos, como la del disco rayado, por ejemplo, que es repetir la misma respuesta todo el rato, independientemente de la cantidad de veces que te pregunten lo mismo, pues tú lo mismo respondes. El banco de niebla, ¿no?, que es quedarme callado, sin más. Esto, o simplemente decir que no es autoexplicativo, no necesito explicar por qué no. Todo esto nos puede ayudar a mantenernos firmes en nuestra postura con amabilidad y sin entrar en conflicto. Es útil también entrar en las reuniones familiares sabiendo qué temas evitar. Pues, por ejemplo, política, dinero o conflictos antiguos, pues rara vez llegan a buen puerto. Si sabes que hay personas conflictivas en tu familia, reduce la interacción con ellos al mínimo. Si estás organizando tú un plan, pues pide ayuda, ¿no?, antes de llegar exhausto a que llegue.
Y si la tristeza aparece por la ausencia de alguien, apóyate con tu gente de confianza y normalízala, porque también la tristeza, ¿no? La nostalgia y la melancolía pues forma parte de estas fechas. Para las personas en recuperación es fundamental recordaros, no estáis obligadas a nada. No tenéis que justificar por qué no bebéis, por qué os vais antes, por qué necesitáis un descanso o si preferís evitar ciertos planes. Y para las familias, esencial acompañar sin sobreproteger, evitar el alcohol visible en la medida de lo posible, no reprochar conductas del pasado en estos momentos y sobre todo pues no facilitar el consumo para evitar un conflicto mayor. Y ya por terminar, quiero subrayar que este espacio no pretende ni alarmar ni exigir, sino poner luz, ¿no? Que la Navidad es una época muy bonita, pero que puede potenciar todo esto. Y cuando somos capaces de entender lo que se mueve en estas fechas, podemos cuidarnos más, cuidar mejor y al final pues entender que más allá de las tradiciones, los brindis o las expectativas, el bienestar emocional sigue siendo lo más importante. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, vuelvo con nuestros invitados, que ya se nos va yendo el tiempo, y quisiera, por favor, si fuera posible, pediros que le dejáramos un mensaje de esperanza a aquellas personas que pueden estar pasando por una adicción o a sus familiares. Empezamos por ti, Uka. Un mensaje de esperanza. Pues que de esto se sale. Ese es mi gran mensaje, que se sale siempre con ayuda, porque un adicto nunca puede dejar las adicciones solo. Yo lo tengo demostrado, lo intenté al principio millones de veces y fue imposible, y que desde luego que hay muchísimos grupos, muchísima gente más de la que podemos imaginar que ha salido de las drogas y que la vida, vamos, yo me siento una persona absolutamente renovada, o sea, es como, más que renovada, he rescatado a María, la auténtica, la que siempre fui, ¿sabes? Y entonces con eso ya, yo me puedo morir tranquila. Tomamos buena nota. ¿Y Fernando? Bueno, su mensaje de esperanza, por supuesto, no te aísles, compártelo, solo no puedes dejar de consumir y cualquier cosa que a mí me ha pasado limpio, siempre ha sido mejor que cualquier situación que he tenido en consumo. Yo, aunque no haya sido la mayor época de éxito de mi vida, pero sin embargo todos estos años que llevo limpio han sido los mejores de mi vida y la esperanza, no perderla, ¿no? Redefinimos el éxito. Sí, exactamente. me corroboro. Pues mira, hoy puede ser un gran día para dejar de consumir. Quisiera agradeceros de corazón habernos acompañado hoy. Creo que ha sido para mí un programa espectacular y muy, muy, muy interesante. Y bueno, dado el enfoque de este programa en la creatividad, la transformación y el proceso artístico de la recuperación, sugiero terminar este programa con una oración muy inspiradora atribuida a San Agustín de Hipona. Su inmensa obra como teólogo y filósofo es un testimonio de la creatividad intelectual y espiritual. La oración se enfoca en la renovación interior y el encuentro con la belleza original, que es la fuente de toda verdadera creatividad. Es un reconocimiento de que la belleza, que es la fuente de la creatividad, no está fuera, en las adicciones o logros mundanos, sino dentro del alma. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y allí te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre la belleza de las cosas creadas por ti. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuvieran en ti, no serían. Me llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera.
Brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y ahora suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y encendí tu paz. Me tocaste y encendí tu paz. Con esta oración profundamente poética que celebra la restauración del espíritu como el acto creativo más puro, nos despedimos por hoy. Si al escuchar el programa te has identificado y quieres tener un problema de adicción o piensas que un ser querido podría tenerlo, pide ayuda. La esperanza está a una llamada, a un WhatsApp o a un correo de distancia. Puedes escribirnos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Estaremos encantados de orientarte. Podéis volver a escuchar este y otros programas en la sección de podcast de la página web de radiomaria.es o en otras plataformas de podcast. También podéis encontrarnos en redes sociales como Radio María España o Radio María Spain. Nuestro próximo programa se emitirá el sábado 3 de enero a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, aquí en Radio María. Nos acompañará el ex campeón de boxeo y gran comunicador Jero García. Cuéntaselo a quien creas que podemos ayudar. Estas han sido las voces de la esperanza de hoy. Adiós. Así termina Voces de la Esperanza, un programa que ha dirigido Emmanuel Lehmann.